Recording in progress. Una vez escuché hace unos años em, ¿qué? Que no obtienes o que en la vida no tienes lo que quieres o lo que deseas. Tienes lo que aceptas y lo que toleras, lo que aguantas. Y cambió mucho mi perspectiva de la vida desde entonces, porque yo creía que como yo soy una buena persona, las demás personas, y como yo soy una buena persona y trato bien a las personas, las demás personas van a ser buenas conmigo y por, por resultado me van a tratar bien y o no van a ser malas conmigo. Y, y no es así. La realidad es que no es así. Si la persona es mala y trata mal a toda la gente. Si una persona es buena, trata bien a las personas en general y ya. Y para empezar tiene que ser buena consigo misma. Ah, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy precisamente quería compartir esta enseñanza que cambió totalmente mi vida porque cuando eres una buena persona o te consideras una buena persona o creciste con valores, no sé, no depende mucho de tu educación, pero cuando eres una buena persona genuina y no tienes malicia, no vas por la vida haciendo mal, no vas por la vida de otras personas haciéndoles mal, tú crees que las demás personas van a ser buenas contigo o que nada malo te va a pasar o que nadie te hará daño. O así esto era como yo pensaba. Entonces, si es bueno, soy buena persona, entonces nada malo me va a pasar, ¿no? Muchas veces dicen, no hagas lo que no quieres que te hagan. Pero ¿cuántas veces te han hecho cosas que tú no harías o que tú nunca le has hecho a nadie o que tú no le harías a nadie? Es ahí en donde entra esta dualidad de decir, ok, soy buena persona porque quiero ser buena persona o porque quiero que los demás me traten bien. Soy buena persona porque deseo ser buena persona y soy buena persona conmigo desde un inicio, porque sí, porque eso es lo que me hace feliz, porque eso es lo que quiero, o soy buena persona porque quiero que la otra persona sea buena conmigo o no sea mala conmigo. Entonces, eso es uno de los hincapiés o enseñanzas que tuve hace poco. Y hace mucho la de no obtienes lo que quieres ni lo que deseas, sino lo que aceptas, lo que buscas, lo que toleras. Entonces, si tú buscas un empleo que te pague tal y tal y tal cantidad de dinero y tú lo vales, sabes que lo vales, tienes todas las habilidades y las capacidades para desempeñar ese rol de manera exitosa y la empresa se va a beneficiar de eso, bueno, sabes que mereces y tú quieres cierto, cierto beneficio de ese trabajo, ¿no? Ya sea un sueldo o lo que sea, ¿no? Generalmente hablamos de dinero, de números. Entonces, pero si tú llegas a un lugar y este lugar te pone mil pretextos y te dice, es que no lo vales, es que sí tienes todas las capacidades, las habilidades, pero tienes este pequeño detalle llamado experiencia, llamado un idioma adicional, llamado cualquier requerimiento para devaluar tu valor como profesional en este caso, y después tú te vendas o aceptes o creas en lo que esa persona te está diciendo, porque esa persona cree que
conoce lo que se necesita para el rol, para el trabajo y cree que conoce lo que esa persona vale, ¿ok? Y te está viendo a ti y está diciendo, tú no lo vales. O sea, sí, sí me interesa, sí te quiero contratar porque sí eres la persona que lo va a desempeñar, pero en resumidas cuentas quiero que me salgas más barato. No te voy a pagar, no te quiero pagar, no me conviene pagar el rango máximo de sueldo o lo que tú estás pidiendo, o lo que sea. Entonces, en esta vida muchas veces me ha sucedido y a muchos es negociar. Y prácticamente negociar es como si estuvieras regateando frutas, verduras y cualquier cosa en el mercado, en el centro comercial. Entonces, este mundo así actúa, sobre todo en mi cultura, no sé si en todas las culturas sea así, pero a estas alturas, en donde muchas personas dicen, ¿por qué no tengo X o Y? ¿Por qué si yo quiero un sueldo no me lo pagan? ¿Por qué si yo necesito un salario no me lo pagan? ¿Por qué si yo soy esto, no lo valoran? Y la verdad es que nadie lo va a valorar, nadie, solo tú, solo uno va a valorar lo que uno vale como ser humano, como persona y como profesional y lo que sea que tengas, ¿no? Entonces, si tú estás seguro de lo que vales y de lo que eres y, y de lo que mereces, ¿por qué aceptarías menos? ¿No? Y ahí entran muchas otras pautas como, es que estoy necesitado, en este caso un empleo, es que el empleo lo necesito porque no tengo dinero, porque llevo tanto tiempo desempleado o porque, no sé, esta empresa es buena y el bueno, a lo mejor acepto, si acepto este empleo ahorita sí, después puedo crecer o no sé, cualquier pensamiento, ¿no? Que puedas tener. Entonces, así lo acepto ahorita, después me puede ir mejor o es que no hay empresa, no hay lugar, no hay empleo mejor que este. Y, o es el que me ha ofrecido más hasta ahora. Entonces, em, es algo en lo que uno como persona tiene que tener mucho cuidado, principalmente cuando eres joven, inexperto, inexperta, eres demasiado bueno o tienes poca labia o cero labia y, y no, ¿cómo se llama? Y no sabes o desconfías, no tienes la confianza personal, emocional, de autoestima suficiente para decir, o sea, la burger, yo no valgo un centavo, yo valgo miles, ¿no? O yo no valgo esto, o yo no quiero esto, o yo no acepto esto, ¿no? Entonces, es ahí en donde tú tienes que valorar y valorarlo desde dónde o por dónde. O sea, puedes hacerlo analíticamente con números, con, ¿sabes qué? Yo quiero esto, me ofrecen esto, estoy pidiendo esto. Y en base a eso, pues aceptarlo o no aceptarlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sé que en algún momento confío en que en algún otro lugar me van a dar más. En algún otro lugar, eh, yo incluso puedo, o sea, me pueden, o sea, incluso lo que para otra persona lo que yo pido es poco, ¿no? O sea, lo que yo pido es nada comparado con lo que, porque a lo mejor yo estoy viendo un valor en mí, pero la otra persona está viendo un valor adicional o lo está viendo desde otra forma o le voy a ser mucho más útil a esa persona y por eso está dispuesta a pagarlo o está dispuesta a valorarlo de cierto modo. Entonces, yo lo que siempre voy es que no tengas expectativas, principalmente si es una persona con expectativas, no las tengas. O sea, mentalízate que cualquier persona, cualquier situación en la que tú tengas que valuarte o evaluar lo que tienes, porque también es cuestión de cosas materiales, eh, no aceptes menos. O sea, no aceptes menos porque tú no sabes
si en 2 días, 3 días, una semana, alguien va a llegar y te va a decir, ah, lo que quieres yo te lo doy. O sea, lo que pides yo te lo doy. Lo que, como o sea, yo te lo doy, no tengo problema, ¿no? Y hay algo que escuché de una coach que sigo mucho y también ha sido una enseñanza bastante interesante porque ella menciona que muchas veces las personas lo que hacen es, es valuarte menos porque saben que estás sobrevalorado. ¿Sí me explicó? Esto sucede mucho cuando compras algo que es muy caro, ¿no? No sé, entonces tú vendes algo y tú estás vendiendo algo y una persona puede llegar y decirte, ah, no, es que no me gustó, o ya lo compré, pero lo quiero regresar, o ya lo compré, pero me voy a quejar porque salió con un defecto, o porque salió con una, no sé, lo que sea, o cualquier pretexto tonto pueden argumentar, ¿no? Entonces esta persona va a ir y te va a decir, ah, yo te lo compré a ti y entonces quiero un descuento porque está defectuoso. Y puede ser cierto, o sea, si a mí me sale algo defectuoso, no pido descuento, lo regreso y hago valer la garantía, tal cual. Me das uno nuevo que funcione correctamente o regrésame mi dinero y voy y compro a otra marca y no vuelvo a comprar a tu marca, así de sencillo. Pero cuando una persona llega y te dice, es que quiero un descuento o quiero esto, porque tu artículo está defectuoso, o tu servicio no es bueno, cualquier tarugada. Esa persona lo que realmente quiere el producto, sabe que es bueno, sabe que vale, pero no quiere pagar el precio. Y no quiere pagar el precio porque esa persona no puede pagar el precio o es coda o tiene issues y no lo quiere pagar. Entonces quiere psicológicamente devaluar las cosas a su precio, o sea, al precio que ella quiere pagar, que esa persona quiere pagar, para entonces sentirse merecedor de eso, sentirse, em, sí, merecedora de eso, ¿no? Así como de, ah, ok, no sé, compré un teléfono marca cara y ese teléfono marca cara, está defectuoso y por eso pedí un descuento o un reembolso. Y puede ser que puede ser que no lo tenga, que sea falso, pero lo van a hacer. Y, y eso sucede mucho cuando, pues creen que te pueden, siempre van a quererte ver como que, pues no sabe, o sea, no sabe ni lo que tiene, o no sabe lo que vale, o no sabe lo que es, ¿no? Entonces, pues, lo van a hacer y si pega bien y si no, pues no les funcionó y ya, no perdieron nada, ¿no? Pero pueden ganar mucho. Entonces están viendo que pueden ganar mucho, puedo ganar este producto de buena calidad, de buen renombre y a un precio barato. Ujú. Entonces, ¿y tú qué estás haciendo? De evaluar tu producto, de evaluarte a ti como persona, de evaluarte como, como ser humano, de evaluarte como profesional, de evaluar tus bienes. Y no está bien. O sea, suena así como de, ¿por qué? Qué mala onda, pinche gente, usurera o coda o no sé, lo que sea. Pero simplemente psicológicamente, emocionalmente, esas personas lo que están haciendo es evaluarte a ti y a lo que sea que tú hagas, vendas, seas, para poder ellas postearlo y sentirse merecedoras de eso, porque no valen lo que vale tu producto, tu servicio, lo que vale tu trabajo, lo que vale tu capacidad, lo que vale tu profesionalismo. Entonces, eso es lo que hace, ¿sabes qué? No me siento merecedor de este profesional, está sobrevaluado o es más de lo que necesito o no sé, pero no porque sea más de lo que necesita, te va a pagar más de lo que pides o te va a pagar lo que tú pides. Siempre, siempre van a buscar menos, menos. Por eso siempre pongo el ejemplo en algunos otros videos de mi TikTok o de Kawaii o de Instagram. Síganme si no me siguen,
porque no comparto lo mismo, no me gusta reciclar contenido de YouTube, em, las otras plataformas y a su vez entre ellas no es el mismo contenido. Este, en estos, em, he mencionado en algunos videos que siempre pongo como ejemplo las marcas de súper, súper, súper caras de joyería, de diseñador y de bolsos, súper, súper caros, súper, súper caros. Llámales Hermes, llámales Prada, llámales Louis Vuitton. Nunca en la vida vas a ver una cosa de ese valor en descuento. Nunca, nunca. Ni una Chanel, ni una Prada, ni nada. Podrás ver a meses sin intereses o como paquetes o, ¿cómo se llama? Eh, sí, a meses sin intereses, con tarjetas o paquetes de, no sé, como unos tipo kits de ciertas cosas. Entonces, podrás verlo, ¿no? Pero nunca vas a encontrarlos en descuento. Nunca. Incluso, acabo de averiguar, de aprender que hay gente que lo compra porque puede comprarlo y lo quiere. Y esas cosas son como bienes inmuebles, siguen teniendo valor, o sea, porque son cosas de edición especial, de edición limitada, que, no sé, son 5 piezas, N piezas, y la gente las compra, las adquiere y las colecciona, y en 1 año, 2 años van a valer más porque ya no hay más, no encuentras otra igual. Y, y, y vale más de lo que a ti te costó. Entonces, em, ese tipo de marcas que son demasiado lujosas es la política de marketing o la ideología de marketing que han hecho. O sea, no voy a devaluar, soy una marca de tanto renombre, de tanto valor, que no me voy a poner en descuento. Y quien me pueda comprar, me va a comprar, y quien no, no me va a comprar. Y no voy a, y no cualquiera me va a tener, no cualquier ser humano que quiera comprar algo en descuento, lo va a tener. Si lo quieren comprar, lo van a comprar en precio 100% y edición limitada. Y si me explico, esa es la estructura de las marcas de diseñador. E incluso otras más cañonas como Hermes, o sea, no te van a ofrecer un bolso que el famoso bolso Birkin, o sea, si tú quieres llegar, no cualquiera puede ir a llegar a comprarlo porque tienes una tarjeta de crédito con la cantidad N que cuesta. O sea, tienes que invertir, comprar otras cosillas de la marca, empezar a comprar otros artículos. Y entonces, si el vendedor y te llevas muy bien también con el vendedor o el agente de ventas, te ofrecerá una Birkin, te la ofrecerá. ¿Por qué? Porque ya vio que inviertes, que eres merecedor de tener una Birkin. Entonces, en este mundo en donde amamos los descuentos, muchas veces inconscientemente, por falta de autovalía, por falta de seguridad, por falta de educación, incluso porque pues no sabes cuánto vales tú como profesional en el mercado, a nivel cuánto vales en un país, cuánto vales en otro, cuánto vales en tu ciudad, no sabes. No sabes cuánto vale, no sé, el teléfono que te regalaron, no sé, no sabes. Entonces, por falta de conocimiento, te pones en descuento. Te pones en descuento y dices, bueno, si esta persona dice que valgo 10 veces menos de lo que realmente valgo, o de lo que yo estoy pidiendo, o de lo que yo considero, lo voy a creer. O porque es el que me da más, lo voy a aceptar. Entonces, esa es la enseñanza de cualquiera va a decirte que vales menos,
Pero si tú lo aceptas, que era la otra idea, la otra em, enseñanza, si tú lo aceptas, si tú aceptas eso, porque no te están dando lo que quieres y porque dices, pues chin, ya ni modo, o sea, es esto o nada. Em, pues eso vas a tener. O sea, porque cualquiera puede querer una Birkin, una Chanel, algo de marcas de lujo, pero no cualquiera puede. Tienes que pagar el 100%. No cualquiera puede tener un teléfono X o Y, no sé, ¿sí? Entonces, si tú te pones en descuento porque no sabes tu valor, porque no sabes lo que haces, o por falta de autovalía, por demasiada necesidad, no solo estás perdiendo, como te dijera, no solo estás perdiendo la diferencia monetaria o numerológica de, de lo que tú valúes versus la otra persona, sino también vas a perder mucha energía porque te vas a sentir muy mal de decir, es que no valgo eso. O sea, es que yo quiero un sueldo de tanto y me ofrecen 10 veces menos. Entonces, ya, pues ya, me voy a deprimir, me voy a sentir muy mal. Y pues ni modo, tengo que trabajar en este lugar en donde no me pagan lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y entonces, o sea, eso hablando de cuestiones realistas y dejando a un lado el ego, porque el ego engaña mucho. Tú puedes creer que vales 20.000 billones y, y la realidad es que no, no, o sea, que tu trabajo vale eso y no, o sea, siendo en una mente realista, en una mente realista y racional. Y eso pasa mucho. La mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas somos infelices en algún momento de nuestra vida porque nos estamos vendiendo por menos, porque no ganas lo suficiente, porque no cobras lo suficiente, porque tus clientes no te pagan lo que es, porque tu producto, estás emprendiendo y tu producto no lo pagan, porque no pagan lo que es o no te lo quieren pagar, o hay gente que no te lo quiere pagar, hay otra que sí. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí en donde uno tiene que ser muy realista, primero contigo mismo y muy consciente y tal cual, evaluarte, o sea, en cuanto está en el mercado una persona así, 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 y en cuanto está en el mercado una persona así, 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 y entonces en base a eso, el máximo, el mínimo de características, ponerte del lado realista y consciente de qué lado estás, del lado cercano al máximo, del lado cercano al mínimo, o estás en una media. Y, y ir por eso, porque muchos en la vida hemos estado en algún momento de nuestra vida decepcionados y tristes y molestos y enojados por eso, porque, porque uno cree que el mundo es injusto o que la gente es injusta y por eso no te pagan o no tienes o no consigues lo que tú deseas, ¿no? Sobre todo cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has hecho, todo lo que has dado, todo lo que has invertido, etcétera, etcétera. Y entonces te ves ahora y dices, verde, ¿no? O sea, verde, que, o sea, esto es lo que tengo, o sea, esto es lo que merezco, esto es lo que valgo, es esto. Y ahí viene más duro la comparación. Claro, tienes que medir con quién te comparas. O sea, te quieres comparar con el máximo de que es el máximo del 1% de la población mundial o del mercado laboral o del mercado en el que esté tu negocio o tu producto, pues claro que no, claro que te vas a dar ¿cómo se llama? Una tanda de cachetadas tú solo y tampoco es real. Entonces, cuando ves hacia atrás y dices, pero ves que el que está abajo o que el producto que está abajo o la empresa que está abajo o el clásico compañero burro que gana más, dices, bueno,
sea, ¿yo por qué estoy ganando menos si tú estás bien burro y ganas más que yo y yo hago más chamba que tú? Entonces ahí, si estás viendo eso, ahí es donde tienes que trabajar y decir, ¿sabes qué? O sea, corriendito, moverte y reclamar y ser consciente y creer que vales lo que vales. Porque la gente te va a venir a decir misa. O sea, incluso tus propios seres queridos, tu propia familia puede agarrar y decir, ah, tú te sientes mucho, no sé qué, te sientes muy chingón, te sientes muy chingona. O sea, no. O sea, tal vez sí, es ego tuyo, tal vez no, tal vez ellos se sienten menos. No sé, su ego les está diciendo eso, no, solo le está diciendo, ay, no, es que él sabe lo que es chingón, y la verdad es que sí es chingón, más chingón que tú, pero no se lo digas, etcétera. Entonces, mm, no te sientas mal, no te sientas mal si te devalúan. Te puede devaluar quien sea, pero tú eres el que acepta al final de cuentas. Tú eres quien acepta vender o no eso al precio que te están ofreciendo, venderte o no 1 año, 2 años, 5 años a esa empresa que te está ofreciendo lo que no quieres. Si vendes tu vida y dejas tu vida por la pareja que te da menos, ¿no? Tu pareja que te da menos, o tu pareja que no es lo que tú quieres, pero no tienes otro. O sea, todo eso es parte de la autovalía y es parte de la vida, pero a veces es shock cuando no estás educado, cuando no conoces cómo funciona la humanidad y, y no poner expectativas, simplemente ser realista, no poner expectativas tan altas, ser realista, ser justo contigo mismo y sobre todo que tus necesidades estén cumplidas. Si tus necesidades no están cumplidas, en donde quiera que estés, en donde quiera que vayas, donde quiera que trabajes, con cualquier cliente que tengas que te venga a comprar, si no están cubiertas tus necesidades, no lo hagas. No lo hagas porque tú no sabes, y si al rato llega otra persona, otro cliente y te dice, ah, yo te lo compro. ¿Cuánto quieres? Tanto. Ah, sí, yo te lo compro. ¿Sí me explico? Pocas veces, o tal vez sí muchas veces encontrarás quien sí te diga, ah, sí, yo lo pago, no tengo ningún problema. Pero esas veces mm, vendrán cuando tú, y cada vez vendrán más y más y más, y llegue alguien y te quiera decir, es más, ni te van a decir, ah, sí, ah, no, vale menos, no te van a poner, pero como el ejemplo de las marcas de lujo, no te van a poner pero, o sea, sin ningún pretexto, van a reconocer lo que vales, van a pagar lo que vales, van a aceptar lo que vales. Y eso solo vendrá si tú constantemente te estás autovalidando y autoevaluando y autovalorando. Porque si vas por el mundo creyendo lo que los demás valúan de ti, no lo es, no lo es, no lo es así. Entonces, y vas a ser infeliz y vas a creer que es injusto y te vas a enojar contigo mismo o con la vida o con la persona que te dio menos o te ofreció menos. Ellos ofrecen lo que pueden pagar. Hermes y Louis Vuitton no se están preocupando. Ay, es que vienen muchos y no nos quieren pagar o no nos pueden pagar esto o no les alcanza. Ellos no se están preguntando por eso. Ellos están preguntando no les importa si quien puede pagarles es el 1% o 0,1% de la población. Alguien me va a comprar y si me va a comprar el 0,1% de la población y si me lo va a pagar el 0,1 o 1% de la población, es algo.
Tampoco es como que no es nada, ¿sí me explico? Tampoco es como que, oh, esto es imposible de que se venda. Entonces, esa es la enseñanza, no tienes lo que quieres, ni lo que vales, obtienes lo que aceptas y lo que toleras también, porque si ya no estás feliz en un lugar, o te das cuenta, o ya creciste, o ya vales más ahora, o tu producto ya vale más ahora, porque ya el mercado te reconoce, o porque ya invertiste más, o porque ya mejoraste X o Y. Entonces, no toleres tener un precio menor, no toleres tener un precio como el de hace 20 años, o como el de o como el de cuando lanzaste tu producto. Y así es esto. Entonces, quitarse la banda rosita de que te van a pagar lo que tú vales o lo que tú quieres y de que te van ¿cómo se llama? Y de que van a ser buenos contigo y van a valorarte porque tú eres bueno o porque tú no eres malo. Y sí, eso es todo. Eso es todo por hoy. em, y ya, no acepten menos. O sea, te ofrecen menos, sí, muchas gracias, bye. Hasta ahí. Ve y busca quién te va a pagar más. Ve y busca quién te va a ofrecer más. Ve y busca en qué lugar, en dónde, qué personas te van a pagar o te van a, o te van a evaluar lo que tú quieres. Quiénes te van a comprar tu producto al precio que quieres. ¿Ok? Yo me distraigo mucho, pero siempre es terapéutico para mí grabar esto porque, no sé, tal vez algún día mis hijos lo vean, si es que tengo, y si no, mis sobrinos. Así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Bye.